en este momento, estamos iniciando. Vamos, al tema viene siendo funciones cuadráticas. Una función cuadrática, como vimos en el periodo pasado, representa lo que es una parábola. Ahora nosotros vamos a trabajar solo sobre parábolas verticales. ¿Por qué razón? Porque la parábola horizontal no representa una función, ya que un elemento del dominio le correspondería dos parejas en el contradominio o rango. Entonces, todos los problemas que vamos a tratar se tratan de parábolas verticales que sí representan una función. Entonces, la ecuación o la función y igual a ax cuadrada más bx más c, esa es la estructura general de una función cuadrática. Esa expresión no es nueva, la trabajaron en álgebra en primer año cuando se les pedía factorizar expresiones de este tipo. Pero ahora lo estamos viendo como una función. Entonces, todas las expresiones que tengan esta estructura ax cuadrada más bx más c son parábolas que pueden ser verticales abiertas hacia arriba o verticales abiertas hacia abajo. Ahora, ¿cuándo es una parábola vertical abierta hacia arriba? Y eso lo podemos complementar con lo que se vio en el periodo pasado acerca de las funciones. Cuando la a, que es el coeficiente del término cuadrático, cuando la a, que es el coeficiente del término cuadrático, es positivo, la parábola representa una parábola vertical abierta hacia arriba. Y cuando la a, el coeficiente de la x cuadrada, es negativo, la parábola representa una vertical hacia abajo. Ahora bien, con lo que llegamos a comentar el periodo pasado, cuando venimos de una parábola vertical abierta hacia arriba, a la izquierda del vértice es la función decreciente y a la derecha del vértice la función es creciente. Entonces, el vértice en una parábola representa el punto mínimo o el punto máximo. El vértice, atención, el vértice siempre nos va a representar el mínimo de la parábola o el punto máximo de la parábola. En este tipo de situaciones que vamos a trabajar el día de hoy, las otras sesiones, se trata de encontrar los valores máximos o mínimos. Es decir, encontrar los valores máximos o mínimos se refiere a encontrar los vértices. Obviamente, cuando trabajábamos, esto creo que ahora lo ven en trigonometría avanzada, les pedirán encuentra el vértice de una parábola cuando ya está fuera del origen. Ahora, normalmente cuando trabajamos de esa manera, pues hay su mecanismo y no nos dice nada la situación. Esto, al igual que en funciones lineales, va a estar bajo un contexto. Cuando te van a pedir, encuentra los valores máximos, encuentra los valores mínimos, en realidad lo que te están pidiendo es encontrar el vértice. Entonces, atención, nuestros problemas se van a traducir en encontrar los vértices de las parábolas. Solo que ahora ya no te van a decir encuentra el vértice, pero van a decir encuentra el máximo o encuentra el mínimo. Entonces, en una expresión de este tipo, ax cuadrada más bx más c, si la a es positiva, es una parábola vertical abierta hacia arriba, va a tener un mínimo en el vértice, y si a es negativa, va a ser una vertical hacia abajo y va a tener un máximo en el vértice. Ahora bien, encontrar los vértices, hay varias maneras. Yo les voy a proponer la manera más facilita de encontrar, basándonos en esta expresión, en la y igual a ax cuadrada más bx más c, para encontrar, recuerden que acá un mínimo tiene una x y tiene una y. El máximo obviamente tiene una x
y tiene una Y. Entonces, para poder encontrar la abscisa, es decir, para poder encontrar la X del máximo o la X del mínimo, hay una formulita que surge de esta manera. Obviamente acá no vamos a recalcar cómo sale la fórmula, acá prácticamente se las voy a presentar como una receta. Entonces, para encontrar el máximo o mínimo de cualquier parábola, es decir, el vértice de la parábola, para encontrar la X es usar la fórmula X igual a menos B sobre 2 veces A. Entonces, para encontrar la X del valor mínimo o del valor máximo, usamos la fórmula X igual a menos B todo sobre 2A, donde B representa el coeficiente del término lineal de la estructura AX cuadrada más BX más C. Y A obviamente representa el coeficiente del término cuadrado. Entonces, usando esta formulita X igual a menos B todo sobre 2A, estamos encontrando esto. Estamos encontrando la X. Ahora, para encontrar la Y, ¿qué creen que tenemos que hacer? ¿Alguna respuesta por allá? Intercambiarla por la B. Sustituir. Se va a sustituir el resultado que obtengamos, lo van a sustituir en la función. Es decir, este valor lo voy a sustituir en las X y hago las cuentas pertinentes. Por lo tanto, la Y es igual a la imagen de menos B sobre 2A. Entonces, obteniendo esta X, que es menos B sobre 2A, y luego sustituyendo este resultado en la función, es decir, encontrando su pareja, ya tenemos el valor máximo o el valor mínimo dependiendo del ejercicio. Tener en cuenta A positiva, vamos a tener mínimos, A negativa, vamos a tener máximos. Antes de continuar y ya entrar de lleno a un problema, esta parte, vamos a decir, teórica, que está resumida, obviamente está resumido todo esto, ¿hay alguna pregunta? Maestro, ¿puedo volver a decirlo? Es que me acaba de meter a esto. Y solo vi cuando estaba diciendo que X es igual a menos B sobre 2A. Y esta estructura, Y igual a X cuadrada más B más C, representa una parábola. Cuando la A es positiva, representa una parábola vertical abierta hacia arriba, y obviamente una vertical hacia arriba va a tener un mínimo en su vértice, y cuando A es negativa, la parábola es abierta hacia abajo y va a tener un máximo en su vértice. Los vértices de la parábola van a representar los valores mínimos o los valores máximos. Es decir, esta coordenada es obviamente una coordenada XY, esta coordenada es una coordenada XY. Para encontrar las coordenadas del vértice, hablando así geométricamente, utilizamos esta formulita. X es igual a menos B sobre 2A, y para encontrar su Y, el resultado que obtengamos lo sustituimos en la función y obtenemos su pareja. Pero encontrar el vértice implica encontrar el mínimo o encontrar el máximo de la parábola, dependiendo de cómo sea la situación. ¿Quedó claro? ¿Ninguna pregunta? No, ni una. Perfecto. Entonces, como les dije, esa es una situación sintetizada. Sí, gracias, profe. En el blog les tengo un documento, ya está obviamente más explicado, más ejercicio, pero con esto complementan esa situación y ya les va a quedar. Ahora, resolver esto puede ser muy, muy sencillo, o a la vez no que sea de alto nivel, pero sí un poquito que nos haga pensar.
Problemas sencillos es cuando yo ya te doy la parábola. Es decir, ya te doy la parábola en la redacción del problema y a qué se traduce en que solo tengo que aplicar esto. Pero eso, como siempre les digo, eso es para otra gente, no son para mis grupos. O sea, pensar que yo te dé nada más la parábola y solo sustituyo, sería que yo los esté insultando. Así que, como sé que ustedes pueden, obviamente vamos a comenzar, como debe de ser, comenzando con problemas así elementales, donde tengamos la formulita, y otras donde tengamos que empezar a obtenerla. Un primer problema donde ya tenemos una formulita nos dice, tomen nota por favor, la altura que alcanza una pelota, la altura que alcanza una pelota que se arroja verticalmente hacia arriba, la altura que alcanza una pelota que se arroja verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio, desde la azotea de un edificio de 45 pies de alto, de 45 pies de alto, está dada por la siguiente función. Entonces, está dada por la siguiente función. Entonces voy a escribirle la función para que la vean y no tengamos que estar buscando. Está dada por la siguiente función. La altura en función del tiempo es igual a menos 16 t cuadrada más 80t más 45. Entonces acá en el pizarrón ya tenemos la función, la altura en función del tiempo, la altura, recuerden que esto no es una multiplicación, es la altura en función del tiempo, está dada por la fórmula menos 16t cuadrada más 80t más 45. Inciso A. Encuentra el tiempo que tarda para alcanzar su altura máxima. Inciso B. Encuentra la altura máxima. Inciso A. El tiempo que tarda en alcanzar su altura máxima. Inciso B. La altura máxima alcanzada. Son tan amables de cerrar el micrófono, por ejemplo. Muy bien. Atención. A lo mejor ustedes son muy expertos en física y a lo que quieren verlo, oye, se parece un problema de física y empezamos a pensar en nuestras fórmulas de cinemática, de movimiento y cómo alcanzar altura, que oye, que es un tiro hacia arriba, que a lo mejor es parabólico. Empezamos a pensar eso, cuando en realidad podemos hacerlo muy sencillamente. Esa es la ecuación de una parábola. Y nos están pidiendo las dos cosas que les pedí que les comenté en la explicación anterior. Nos están pidiendo el vértice. Nos están pidiendo el vértice. Y ese vértice, ahora, ¿cómo nos lo están pidiendo? Cuando nos piden encuentra la altura máxima o el tiempo en que se alcanza la altura máxima. Entonces, si nos están pidiendo máximo, ¿de qué tipo de parábola estamos hablando? De acuerdo a la explicación. Vertical hacia abajo. ¿Es vertical hacia abajo? Pregúntate a todos. Estamos hablando de máximo. Checa tus notas que tomaste ahorita en la explicación.
Estamos hablando de máximo. Es una parábola vertical abierta hacia abajo. Correcto. Bien. Nos piden el valor del tiempo. Sencillamente nos vamos, obviamente la explicación fue con X y Y. Acá manejé otras variables que son la T. La T representa la X y la H representa la Y. Entonces, como es una parábola vertical abierta hacia arriba, porque nos están hablando de máximo, lo que nos están pidiendo es encontrar, la TH. T es la variable independiente y H es la variable dependiente. T es la X y H es la Y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la formulita que acabamos de dar. Para encontrar la T es igual, la fórmula dice menos B todo sobre 2 veces A. ¿Quién viene siendo B? B viene siendo el coeficiente del término lineal. Término lineal quiere decir que la variable tiene potencia 1, que es la T. Entonces viene siendo menos de fórmula el valor del coeficiente B, que es 80, dividido entre 2 veces el valor de A, que en este caso viene siendo menos 16. Entonces, menos 80 sobre menos 32. Hacemos esa división, por favorcito. Ustedes con sus calculadoras dividan 80 entre 32. 5 medios. 5 medios. 5 Y medios. acá podemos hacerlo como 2.5 segundos. Es decir, en el momento que se lanza esa pelota hacia arriba, ¿en qué momento va a alcanzar su altura máxima? Cuando tenemos 2.5 segundos de haberla lanzado. Y recuerden que estamos encontrando la TH. Por lo tanto, la H, que viene siendo la altura, ¿cómo la encontramos? Sustituyendo 2.5 en la ecuación. Entonces tenemos menos 16 por 2.5 al cuadrado más 80 por 2.5 más 45. Entonces, por favor, pues la cuestión es hacer la operación con su calculadora. Recuerden que pudieran hacerlo directamente si tienen la habilidad de usar la calculadora. Disculpe, maestro, abajo de la X, Y, ¿qué hay? Debajo de acá. Sí, A ver, acá. sí. Acá es TH. ASH. Y nada más para que lo trabajemos con las letras que tiene el problema. T es el tiempo, que es la variable independiente, y H es la altura, que es la variable dependiente. Entonces es TH. Ok, muchas gracias. No se Es veía. 145, maestro. TH. Entonces, si hacen esas operaciones, elevan 2.5 al cuadrado, lo multiplican por menos 16 y le suman el producto de 80 por 2.5 y luego le suman 45. Y el resultado de la altura es 145. Cuando me está dando que empiece. 145. Esto ya te genera los puntos. Este es un problema de función cuadrática. ¿Qué ventaja se tuvo en este momento? Pues que ya tengo la función. Lo único que tenía que hacer es aplicar esta situación. Nada más no siempre nos da la función. Cuando nos da la función, padrecito, solo aplico esto, 2 segunditos, digo acá, por lo que explicamos, nos llevó ya 10 minutos este problema, pero cuando ya lo sabemos, solo tenía que aplicar esta formulita
Recuerden que la formulita fue menos B sobre 2A. Y resolvemos. ¿Me expliqué? ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Hagamos otro. Sí, maestro. Hagamos otro un poco también algo similar. En el sentido de que también les voy a dar la función. Y luego empezaremos a encontrar la función, que es la parte que me interesa más. Dice, en una tienda donde se comercializan memorias USB, en una tienda donde se comercializan memorias USB, se ha encontrado que cuando estas se venden, a un precio de X pesos, cuando estas se venden a un precio de X pesos por unidad, el ingreso como función del precio, el ingreso como función del precio es, y ahí les pongo la formulita para que la vean y no estamos sufriendo en el dictado. La fórmula del ingreso que nos están dando en este momento, el ingreso en función del precio X, porque X es el precio, es igual a menos 750 X cuadrada más 15.000 X. Más 15.000 X. Entonces, el ingreso está dado por esta función que están observando. Menos 750 X cuadrada más 15.000 X. Pues vamos a ir directo a las partes que nos interesan. A ver, primero una preguntita rápida. Ya. Inciso A. ¿Cuál es el ingreso que se tiene cuando las memorias se venden a 4.000, perdona, a 4 pesos? Estamos acá rematándolo. ¿Cuál es el ingreso que se obtiene cuando la memoria se vende a 4 pesos? Segunda, ¿cuál es el ingreso que se obtiene cuando la memoria se vende a 6 pesos? Inciso C. ¿Cuál es la razón de cambio promedio? ¿Cuál es la razón de cambio promedio para los ingresos que se obtuvieron? ¿Cuál es la razón de cambio promedio para los ingresos que se obtuvieron al vender las memorias a 4 y a 6 pesos? ¿Puedo volver a repetir la C? Por favor. C. ¿Cuál es la razón de cambio promedio
para los ingresos que se obtuvieron al vender las memorias a 4 y a 6 pesos. Inciso D. ¿Cuál debe ser el precio por unidad? ¿Cuál debe ser el precio por unidad para obtener el ingreso máximo? ¿Cuál debe ser el precio por unidad para obtener el ingreso máximo? Y la última, inciso E, ¿cuál es el ingreso máximo? ¿Cuál es el ingreso máximo? Bien. Entonces, hay 5 incisos, de los cuales en realidad, pues los 2 últimos son con respecto a lo que habíamos platicado, pero los otros 3 es para practicar cosas que pues ya deberían manejar bien. La primera nos pide, ¿cuál es el ingreso que se obtiene al vender los cassettes a 4 pesos? ¿Qué tengo que hacer para resolver el inciso A? ¿Cuál es el ingreso que se obtiene al vender las memorias, a 4 pesos? Sustituir X a 4. Perfecto. Entonces, el ingreso, cuando vale 4, lo único que tienen que hacer es sustituir, es menos 750 por 4 al cuadrado más 15.000 por 4. Y eso nos da 15.000 por 4 da 60.000. Y 4 al cuadrado da 16 por menos 750. Hacemos 48.000. Correcto. Es decir, que si ustedes tienen esas tiendas que venden, vamos a pensar, obviamente muchas cosas más, pero vamos a pensar que son especialistas en vender memorias nada más, al vender las memorias a 4 pesos, de acuerdo a la fórmula que tenemos, ustedes ese día, estamos hablando de un día por ejemplo, obtendrían un ingreso de 48.000 pesos. Ya sabemos que es el ingreso, no es la ganancia. ¿Sí? Ese tema ya lo tocamos. ¿Vamos? ¿Qué ingreso van a tener? 48.000 pesos. Obviamente ya más adelante se verá cuál sería su ganancia, etc. Inciso B. Ahora te pide algo parecido, solo que ya no cuando sea 4 pesos, agarran y dicen, vamos a aprovechar la contingencia, vamos a venderlo a 6 pesos, vamos a sacarle dinero al pueblo. Entonces lo venden a 6. ¿Qué es lo que van a hacer? Sí, algo parecido, en vez de sustituir 4, van a sustituir 6. Va a ser menos 750 por 6 al cuadrado más 15.000 por 6. Algo parecido. 63.000. Correcto. La respuesta es 63.000. Entonces, los 2 incisos, como podrán observar, fue muy tranquilito en el sentido de... Pero el inciso C ya nos piden una pregunta que la aplicamos en función lineal y un concepto llamado razón de cambio. La razón de cambio, dimos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de razón de cambio? ¿Sí? ¿Nadie recuerda cuál es la fórmula de razón de cambio? Pendiente. la Hagan C cuidado. A ver. Suena Pendiente. pendiente, pero es la misma fórmula.
Bueno, ¿cómo es la fórmula? Es Y2 menos Y1 dividido Menos entre Y1 X2 entre entre X2 X2 menos menos. X1. Bien, si yo te estoy pidiendo la razón de cambio, pues vas a aplicar la misma fórmula, solo que algo les dije en esa ocasión. En ese momento, la razón de cambio en función lineal equivale a la pendiente. Aquí ya no. ¿Por qué? ¿Por qué equivale a la pendiente en función lineal? Porque cualquier pareja que ustedes agarraran en función lineal les va a dar la misma razón de cambio. La razón de cambio no iba a estar variando. Si ustedes agarran dos coordenadas, les va a dar un resultado. Agarran otras dos coordenadas, les va a dar el mismo resultado. Pero eso es en función lineal. Aquí ya no. Aquí ustedes aplican la fórmula de razón de cambio y dependiendo de las parejas van a tener resultados diferentes. Por lo tanto, ya no equivale a lo que es la pendiente. Entonces, ¿qué coordenadas tenemos que trabajar para sacar la razón de cambio? Las coordenadas que tenemos que trabajar son 4, 48,000 y 6, 63,000 pesos. Y la fórmula de razón de cambio es la misma, es la diferencia del ingreso menos entre la diferencia de las X. Usando la simbología, repito, que tiene este problema. La Y representa la variable dependiente, la Y, y la X es independiente. Entonces, es hacer la diferencia de 48,000 menos 63,000 entre 4 menos 6. 48,000 menos 63,000 creo que nos da menos 15,000. Entre, Maestro, ¿qué era lo de Maestro, X y Y? perdón, ¿Qué era Maestro. lo de X y Y? a ver, no escucho. ¿Qué era lo de X y Y? Es la diferencia de las Y dividido entre la diferencia de las X. Es como cuando calculas la pendiente, Y2 menos Y1 dividido entre X2 menos X1. Recuerda Puedo que poner a cualquiera como X, como Y1 y así Y2. es, eso lo comentamos en el semestre anterior, cualquier coordenada, eso sí, siguiendo el orden. Si vas a comenzar con el de la derecha, es 63,000 menos 48,000, y a 6 le resto 4. No se Ok, vale gracias. cambiar, no se vale cambiar, eso sí, seguir el orden. Pero cualquiera puede ser X1, Y1, cualquiera puede ser X2, Y2. Bien, y dividimos menos 15,000 entre menos 2 7.500. y nos da 7,500. Entonces, la razón de cambio entre esas dos coordenadas, atención, equivale a 7,500 pesos. Es decir, lo que varía el ingreso entre venderlo a 4 y venderlo a 6 para esas dos coordenadas. Repito, ese resultado de 7,500 puede variar dependiendo de qué coordenadas agarremos, cosa que en función lineal no, en función lineal permanece constante. Pues tengan cuidado. Entonces, por eso preferí hacer ya un problema donde ya vaya abarcando más cositas porque se necesitan. Aunque no siempre se pide, pero es bueno que ustedes lo conozcan. Luego, el inciso D, que ya viene siendo lo que acabamos de hacer. Me están pidiendo a qué precio se debe vender, porque ¿qué puede pasar? Puede ser que a ustedes les entre la codicia y digan, oye, cuando los vendí a 4 y vendí todos, ingresó 48,000. Luego decidí venderlo a 6, ingresó 63,000. Y entonces, como el diablo siempre está despierto, les puede caer la tentación y decir, vamos a venderlo a más pesos.
vamos a venderlo a 15. Y puede ser que a lo mejor haya loquitos, tontitos, y se lo compren a 15. Puede ser. Pero pues, lo que yo me refiero, que la tentación empieza a caer y lo quieren vender a más. Esta fórmula que se supone que se hizo ya por los expertos en este tipo de situación, que ya les dio cómo se obtiene ese ingreso máximo, pues nos va a decir otra cosa. Entonces, esta fórmula, utilizando de que es una parábola vertical abierta hacia arriba porque es negativo, quiere decir que debe tener un máximo. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula x igual a menos b sobre 2a. Menos b viene siendo 15.000. O sea, b viene siendo 15.000 por el menos, es menos 15.000. Dividido entre 2 veces el valor de a, que es menos 750. Entonces es menos 15.000 Da 10. sobre menos 1.500. Y esto da 10. Esto te está diciendo a qué precio lo debes de vender y vas a obtener tu ingreso máximo. Lo debes de vender a 10, no más, no menos. Tengo ingresos, pero no son los máximos. Cuando lo vendes a 10 pesos, vas a obtener tu ingreso máximo. Y el inciso E ya nos pide el ingreso máximo. ¿Qué tengo que hacer para obtener el ingreso máximo? Sustituir 10. Entonces, nos vamos a la fórmula y sustituimos el valor de 10, entonces dice x. 75.000. Entonces es menos 750 por 10 al cuadrado más 15.000 por 10. Hacemos las operaciones. 75.000. Nos da 75.000. Ese sería tu ingreso máximo. Si tú los logras vender a 10 pesos todos, de acuerdo a esta fórmula que te estoy dando, tú vas a tener tu ingreso máximo, que es de 75.000 pesos. Si te entra la codicia y dices, no lo quiero vender a 10 pesos, lo quiero vender a 15, hagan la prueba y vean cuál sería su ingreso si lo venden a 15 pesos. Le voy a poner asterisco porque no lo habíamos pedido. Si yo lo vendo a 15 pesos, es hacer esta cuenta. Es menos 750 por 15 al cuadrado más 15.000 por 15. 56.250. Ya vieron, por ser codiciosos, ¿qué les pasa? 56.250. Ay, vamos a venderlo a 15, ahí está, por venderlo a 15. ¿Qué pasó? Espantaste a la gente. Sí hubo gente que te lo compró, a lo mejor estaba muy urgida, muy necesitado, qué sé yo, o cualquiera, pero a mucha gente le espantaste y ya no fue a comprarla contigo. Entonces, esas son las cuestiones de que los que se dedican al comercio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y no nada más. Sí, ¿Puedo volver a repetir el del 15? Me ¿perdón? perdí. ¿Puedo volver a repetir el del 15? Solo es sustituir la X por 15, así como lo hiciste con 10, sustituyes ahora 15 y haces tu cuenta. ¿Me salió el 15? Nada más estaba comentando que a lo mejor entra la codicia en ti y dices, por eso le puse asterisco, porque no es un inciso que pedí, nada más como comentario dije, tú ya sabes que si lo vendes a 10, vas a obtener tu ingreso máximo, que es 75.000, pero te vuelves codiciosa y dices,
no lo quiero vender a 10, lo quiero vender a 15. Ve lo que ocurre cuando lo vendes a 15 o pretendes venderlo a 15. ¿Obtienes el máximo ingreso? No. Ve cuánto dejaste de recibir. Ah, ok, muchas gracias. Un poquito menos de 20,000 pesos. Si lo vendes a 20 no tienes ingresos. Ah, que las tablas. Entonces, por ello les estaba comentando, hay que tener cuidado los que se dedican a las compras y ventas de las cosas, de que no hay que aborazar. Ejemplo, ustedes han escuchado cómo hacen los japoneses, por decir, hemos leído, visto sus huelgas. ¿Qué saben de ello? Son huelgas a la tipo mexicana, que agarramos, ponemos nuestra banderita. No, de hecho, ellos producen más y hacen una pérdida a la empresa. Por esa misma razón. Al producir más, le estás dando la torre a la empresa. Entonces, acá hay una situación para cuando ustedes sean empresarios. Muy bien, ¿quedó claro ese problema? ¿Alguna duda? ¿Nada? Bien, entonces vamos a hacer un tercer problema, solo que ahora sí ya vamos a empezar a generar un poquitito nuestras formulitas, unas un poco más sencillas que otras, pero las vamos a empezar a generar. Dice así, nuestro primer problemita. Ahí se nos dijo. Una empresa puede vender a 180 pesos por unidad toda la producción de cierto artículo. Una empresa puede vender a 180 pesos por unidad toda la producción de cierto artículo. Seguido. Si se producen diariamente X unidades, si se producen diariamente X unidades, el costo en pesos de la producción diaria, el costo en pesos de la producción diaria está dada por la función, ahí les escribo la función, el costo está dada por la función el costo en función de la producción está dada por x cuadrada más 20x más 900. El costo en función de la producción está dada por la fórmula que están viendo, x cuadrada más 20x más 900. X cuadrada más 20x más 900. Encuentra, inciso A, ¿cuántas unidades se deben de producir diariamente? ¿Cuántas unidades se deben de producir diariamente para obtener la utilidad máxima? ¿Cuántas unidades se deben obtener, se deben producir diariamente para obtener la utilidad máxima?
Inciso B, ¿cuál es el monto total de la utilidad máxima? ¿Cuál es el monto total de la utilidad máxima? Muy bien. Les doy una formulita que dice el costo en función de la producción X está dada por X cuadrada más 20X más 900. Ya. Este problema será parecido a los dos anteriores, es decir, vamos a hacer exactamente lo mismo que los dos anteriores. Pregunta. Y al decir lo mismo es decir que empleemos directamente las formulitas y ya lo resolvamos. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ¿qué se les está pidiendo que maximicen? Se les está pidiendo la utilidad. Esa es la función que me están pidiendo maximizar. Utilidad. Y yo la función que les estoy dando no es la utilidad, es el costo. Pero de utilidad ya hablamos en funciones lineales y dimos una formulita. ¿Cómo se obtiene la utilidad? ¿Es el ingreso menos el costo? Correcto. Es el ingreso menos el costo. Entonces recuerden, lo que vimos las sesiones pasadas, las tenemos que estar empleando, no porque fue en función lineal, sino sencillamente lo retomamos. En la utilidad es ingreso menos costo. El costo ya te la estoy dando. Algo parecido sucedió en un problema de función lineal, ya tienes el costo. X cuadrada más 20X más 900. ¿Qué es lo que no tengo? No tengo el ingreso. Pero el ingreso, ¿cómo lo obtengo? ¿Qué dijimos que es el ingreso? ¿Cómo se obtiene el ingreso? Repito, todo eso ya lo comentamos. ¿Cómo se obtiene el ingreso? Precio por... El costo por los artículos. A ver, Por número de artículos. Precio del artículo El por precio de pero la cantidad el- vendida. ¿a qué precio lo vas a vender? El problema en este momento, ¿a qué precio lo van a vender? Está Lo van a vender a 180. 180. ¿Cuántos 180. artículos vas a vender? X. X. Por lo tanto, el ingreso se obtiene 180 por X. Entonces, el ingreso lo tenemos multiplicando el precio por unidad por el número de unidades que se van a vender, a producir y vender, que son X. Por lo tanto, como ya me dijeron, utilidad es igual a ingreso menos costo. El ingreso viene siendo 180X menos, entre paréntesis ponemos el costo, que viene siendo X cuadrada más 20X más 900. Entonces, el signo negativo le cambia de signo a lo que está encerrado en el paréntesis y ya escribiendo el resultado y ordenándolo, el menos afecta y nos queda menos X cuadrada. El 20 va a quedar menos 20, pero 180 menos 20 nos va a quedar más 160X menos 900. Esta es la fórmula que tenemos para la utilidad. Tengan cuidado, hay algunas personas que van con la finta y trabajan esta fórmula directamente. ¿Sí?
y no se ponen a analizar las situaciones. ¿Por qué? Si me están pidiendo máximo, yo ya sé que la parábola tiene que ser vertical hacia abajo. Por lo tanto, el coeficiente de la X tiene que ser negativo. Aquí, si yo trabajara esto como máximo, no sería posible. ¿Por qué? Porque el coeficiente de la X en el costo viene siendo positivo, lo que viene siendo una parábola vertical abierta hacia abajo. Entonces, si yo trabajara costo, yo no te pediría máximo. ¿Qué te pediría? Te pediría el mínimo, pues es algo natural. En los costos a mí no me interesa maximizar, en los costos aquí a mí me interesa minimizar. ¿Qué me interesa maximizar? Me interesa maximizar ingresos, me interesa maximizar utilidades, pero los costos me interesa minimizarlos. Entonces, hay algunas personas que no lo analizan, es parecido a los dos que ya hicimos, y agarran, B vale 20, A vale 1, y ya la echaron a perder. Ya teniendo esta formulita, pues aplicamos lo mismo que hemos estado haciendo, menos B sobre 2 veces A. Ese es menos de fórmula, B vale 160 sobre 2 veces A, que A viene siendo menos 1. Se ha abierto la 80. Entonces, son 80 unidades que se deben de producir y vender para obtener la utilidad máxima. ¿Y cuál va a ser? Este es el inciso A. Y el inciso B. ¿Cuál va a ser esa máxima utilidad? Sustituyendo 80 en X. Perfecto. Sustituyendo 80 en X. Entonces la utilidad va a ser igual a menos 80 al cuadrado más 160 por 80 menos 900. $5,500, bro. Correcto. Entonces, tu utilidad máxima va a ser de 5,500 pesos. Y ya, se acabó el problema. Y así ya ganaste tus 12, bueno, tus 6 puntos que corresponden a función cuadrática. Los otros 6 puntos corresponden a función lineal. ¿Están observando que no es tan complicado? Pero ese fue un primer problema donde, atención, tuvimos que generar ya la función. No fue la función que yo te di, sino tuvimos que ya generarla, que no fue difícil, pero hay que empezar a generarla. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Yo tengo una duda, profe. Sí. Vale. ¿De dónde salió el 160X? ¿Dónde salió 160X? Me perdí en esta parte. Este negativo con este 20 da menos 20. Da menos 20X. A 180X menos 20X. O sea, me ahorró un pasito por allá, ¿no? Para no poner menos X cuadrada menos 20X menos 900, lo único que hice, le cambié de signo y obviamente a 180 le resté 20. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo saber cuándo utilizar la función que usted nos da o cuándo tenemos que generarla nosotros? Pues acá ¿qué es lo que te di? Costo. ¿Qué te pedí? Utilidad. Pues la misma. Sencillamente leyendo. Yo me estás dando el costo y me pides utilidad, quiere decir que no es esta. ¿Cómo generarla? Bueno, hay diversas maneras de generar porque depende del tipo de problema. Pero entonces, yo te estoy dando costo, te
estoy pidiendo utilidad, quiere decir que no esta voy a usar. Esta me va a servir para que yo logre encontrar la función de utilidad. Ah. Este problema que yo te hubiera dicho, minimiza el costo, pues no hago nada de esto, directamente lo hacemos como los otros dos. ¿Por qué? Porque ya te estoy dando la fórmula del costo. Ya de una vez diríamos menos 20 sobre menos 2 por 1 y listo. ¿Sí me expliqué? Sí, maestro, gracias. A ver, vamos a hacer otro problema, solo que ahora ya implica un poquito ya de que ustedes empiecen a diseñar. Dice así, un fruticultor calcula que si se siembran 60 árboles por hectárea, un fruticultor calcula que si se siembran 60 árboles por hectárea, cada árbol dará 500 manzanas al año aproximadamente. Cada árbol dará 500 manzanas al año aproximadamente. Punto seguido. Si el rendimiento promedio por árbol, se reduce a 5 manzanas por cada árbol adicional que se plante por hectárea, si el rendimiento promedio por árbol se reduce a 5 manzanas por cada árbol adicional que se plante por hectárea, pregunta, ¿cuántos árboles por hectárea deben plantarse para maximizar la producción de dicha fruta? ¿Cuántos árboles por hectárea deben plantarse para maximizar la producción de dicha fruta? Abusado sobre este problema que es clásico. ¿Sí? Este problema, pues acá estamos hablando de un fruticultor, estamos pensando de que obviamente hay gente que se dedica al campo y a veces pues hay que conocer bien la tierra. Entonces acá estamos suponiendo, bueno, se supone el problema, que es una persona dedicada al campo que con su experiencia ha observado que en una hectárea, hablando, ya no hablemos de muchas hectáreas, hablemos de una hectárea en particular, ha observado que en una hectárea puede sembrar, ¿sí?, número de árboles, puede sembrar 60 árboles tranquilamente. Cuando siembra los 60 árboles, ha observado que el número de, en este caso, lo que habla de manzanas, que el número de manzanas que se produce por árbol es de 500 manzanas. Pues es lo que él ha observado. 60 árboles en una hectárea produce cada árbol, atención, las 500 no es el total, 500 es por árbol.
Por lo tanto, su producción, ¿cuál sería? ¿Cuál sería su producción? Profe, no sabe lo que escribe, se movió la cámara. Nos ha. Ahora, Ya, así es, gracias. ¿ya quedó bien? Pregunta, ¿quedó bien? Sí, ya Sí. quedó bien. Entonces, número de árboles en una hectárea son 60, número de manzanas por árbol son 500 en promedio. No quiere decir que 500 exactas está dando cada árbol, en promedio da 500. A lo mejor da 508, 510, 492, etcétera. Pero ha observado que en promedio cada árbol da 500 manzanas. ¿Cuál sería la producción en ese momento? Yo sembré 60 árboles, cada árbol da 500 manzanas. Mi pregunta es, ¿cuántas manzanas voy a tener ese año? 30,000. 30.000. Muy bien. También. La producción sería de 30,000. Pero ahora, como estaba comentando hace un ratito, pues no quiero caer con la palabra codicia o ambición, pero me gustaría que ya no tener 60 árboles en esa hectárea. Quisiera ponerle por lo menos un árbol más, que no sea 60, que sea 61 árboles, porque se lo puedo poner. Pero la experiencia que me ha dicho de poner el árbol lo puedes poner. Pero ¿qué va a ocurrir? Nos dice el problema. Se reduce 5 manzanas. Que se reducen en promedio 5 manzanas por árbol, es decir, ya los árboles ya no te van a estar dando 500 manzanas. Te van a dar ¿cuántas en promedio? 495. 495. Y corro el riesgo. ¿Sí? No importa que me den 5 manzanas menos en promedio, pero ya tengo un árbol más. ¿Cuál sería mi producción? 30.195. 30,000 195. A la larga, ¿qué voy a decir? ¿Aumentó mi producción? ¿Aumentó en 195? No importa, aumentó mi producción. Y entonces acá viene lo peligroso. Es que ya no sea un árbol más, que sea otro árbol más. Entonces ya no voy a tener 61, voy a tener 62. Nada más para comentarles, esto lo estoy detallando, porque son un problema de este tipo, para que vayan observando el análisis que se debe de hacer. Obviamente que como se tiene práctica, eso ya no lo escribo, sencillamente ya me voy a la parte final. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede con el promedio de árboles? Las manzanas que dan el promedio de árboles. Se reduce a 490. Se reduce a 490, es decir, se reducen otras 5. Por lo tanto, ahora voy a tener 490. Se me ocurre multiplicar, bueno, ¿qué pasa? Maestro, el máximo de árboles sería 80. Muy bien, pero vamos a ver. No me lo vayas a hacer así, porque entonces definitivamente es como para que... No, no lo hice así. Bueno, ese va a ser el resultado. Sí, porque alguien puede, repito, ay, pues hago esto, que yo encuentre el máximo, ¿sí? Ahorita, eso que tú hiciste tendrías que hacerlo 20 ocasiones para llegar a 80. No es eso. No, eso comento. Sí, pero esos son 20, a lo mejor tuviste que hacer los 50 y no vas a escribir hojas y hojas. Hay su forma. Estoy comentándolo de esta manera para que vayan observando el análisis inicial que se va haciendo. Ya después encontramos la formulita. Por lo tanto, ¿cuál sería la producción? 30.380. No lo sé, pero voy a creer que 30,380. 80. Muy bien.
Perfecto. Veo que aumenta. Obviamente, pues no voy a seguir esto así y voy a bajarle acá y voy a seguir. De una flojera. ¿Qué está considerándose acá? ¿Qué está aumentando en esta columna? 60, 61, 72. ¿Qué está aumentando? El número de Un árbol. árboles. Entonces, como está aumentando el número de árboles, entonces empezamos. Sea X el aumento del número de árboles. Sí, porque acá fue 61, acá fue 62, luego sería 73. Así, entonces, ¿a qué le voy a llamar X? X va a ser, ¿qué va a representar? Y eso es importante. En cada problema, en cada situación, tienen que tener claro qué representa la variable o qué representa cada variable. En este momento, X para mí está representando el aumento del número de árboles. Por lo tanto, decir 60, decir 61, decir 62, 63, 64, 65, ¿cómo lo puedo representar algebraicamente? ¿Cómo puedo representar esto algebraicamente? ¿60 más X? Correcto. 60 más X. Si X vale 1, tengo 61. Si X vale 2, tengo 62. Si X vale 3, tengo 63. Ya tengo la representación del número de árboles. Las manzanas. Tenía 500, luego tengo 495, luego tengo 490. La siguiente, si fuese 63, tendría 485, si fuese 64, tendría 480, y así le voy bajando. ¿Cómo representar estos números algebraicamente? En función de la X. En función de la X. ¿Cómo representar el número de manzanas en función de la X? Que viene siendo X. 500 menos X. Viene siendo Menos 500 5X. Menos 500, 5. Menos 5X. muy bien, menos 5X. Viene siendo 500 menos 5X. Porque cuando aumento 1 voy a tener 61 y acá voy a tener 5. 500 menos 5 da 495. Cuando aumento 2 árboles voy a tener 62, pero acá voy a tener 10. 500 menos 10 da 490. Si aumento 3 árboles voy a tener 63, pero acá voy a tener 15. 500 menos 15 da 485. Y estos números, 30.000, 30.195, 30.380, ¿cómo los obtuvimos? Multiplicando el número de Multiplicando. árboles por el X número de por manzanas. 500. Multiplicando el número de árboles por el número de Manzanas. manzanas. Por lo tanto, la producción es multiplicar 60 más X Por 500 por menos 500 5X. menos 5X. Multipliquen esos dos binomios y reducen términos semejantes. Multipliquen 60 por 500, 60 por menos 5X, X por 500 y X por menos 5X. Y reducen términos semejantes, que solamente va a dar 4 términos, de los cuales 2 son semejantes. La respuesta nos va a quedar menos 5X cuadrada Más 200X más 200X más 30.000. ya tienen su función. Ya tienen su función. ¿Qué tienen que hacer ahora? El mismo mecanismo, menos b sobre 2a y bla, bla, bla. Entonces, x es igual
a menos b, que es menos 200, sobre 2 veces a, que es menos 5, que nos da menos 200 sobre menos 10, da 20. Pero, ¿qué representa X en nuestro problema? Número de árboles. No. Sí, número de árboles que aumentaron. El número de árboles que aumentaron. X representa el número de árboles que aumentaron. Pero la pregunta del problema no te dice cuántos árboles hay que aumentar. Tengan cuidado, sobre todo en los problemas de selección múltiple. Hay que ser muy concretos. Acá X representa el número de árboles aumentados en tu procedimiento, está bien. Pero no me vayas a poner como respuesta 20. Porque la pregunta, ¿cuál fue? ¿Cuántos árboles por hectárea se deben plantar para maximizarse la producción de dicha fruta? ¿Cuál es entonces la respuesta? 80. 80 árboles. ¿Por qué? Porque son los 60 que normalmente siembro, más el aumento de 20 árboles. En total, pues tengan cuidado. A veces en ese tipo de ejercicios, todo que pues ahorita es así que de selección múltiple, y eso también para cuando vayan a más adelante el próximo año a presentar su Ceneval para entrar a la facultad, tengan cuidado. Solo es colocar la respuesta y ¿por qué? Porque un inciso diría 20, el otro diría 80, o cosas por el estilo. Pues de tal manera de que hay 20 estilos de expresión. Por eso, en concreto, cuando yo resuelvo un problema, tengo que saber qué representa cada cosa. Y así hay algunos problemas en el material, hay unos problemas de hoteles parecido a esto. Solo que en vez de que diga árboles, dice cuartos de un hotel, cuánto cuesta. Por ejemplo, hay unos problemas allá que te dice que hay cierto número de cuartos y que cuesta ese cuarto tanto. Pero le aumentan el precio al valor de la renta del cuarto, obviamente, pues el número de cuartos va disminuyendo, ya no va aumentando. Entonces, si eran 60 cuartos, ahora vas a tener 59, ahora vas a tener 58, porque si costaba 500 pesos la noche, ahora te dicen que va a costar 505, te va a costar 510, digo, es parecido. ¿A qué me refiero? Solo que acá en vez de que disminuya, acá va a estar aumentando, por ejemplo, el precio de la renta, donde dice manzanas, va a estar aumentando el precio de la renta, y acá donde dice árboles va a decir cuartos o habitaciones, entonces en vez de que está aumentando va a estar disminuyendo, pero la situación va a ser real. Pues en vez de que diga 60 más X, diría 60 menos X, y en vez de que diga 500 menos 5X, diría 500 más 5X. ¿Por qué? Porque los cuartos disminuyen y el número de manzanas y el número del precio de la renta aumenta, pero es parecido. El análisis es similar. Tienen respuesta, inténtenlo. ¿Alguna pregunta con este problema? ¿Ya observaron qué bonito fue el análisis? Así es, profe. A ver, hagamos uno más. Vamos a buscar uno más por allá. Dice así. Vamos a hacer un poquito algo geométrico. A ver, hay uno geométrico por acá. Dice lo siguiente, atención. Un ganadero desea cercar un área rectangular a lo largo de un río.
un ganadero desea acercar un área rectangular a lo largo de un río, pero solo quiere cercar 3 lados. Pero solamente quiere cercar 3 lados, dejando libre el lado que coincide con el río. Dejando libre el lado que coincide con el río. Si para cercar... Solo quiere cercar 3 lados. 3 lados. Creo que te- 3 lados. O sea, recuerda, un terreno tiene 4, es un terreno rectangular, tiene 4 lados, pero solo vas a acercar 3 lados, dejando libre el lado que coincide con el río. Dejando libre el lado que coincide con el río. Si para efectuar esta acción cuenta con 1500 metros de malla ciclónica, si para realizar esta acción cuenta con 1500 metros de malla ciclónica, ¿cuáles son las dimensiones que debe tener el terreno? ¿Y cuál es el área máxima que se necesita cercar? ¿Y cuál es el área máxima que se necesita cercar? Entonces, ahora nuestra situación ya es una situación geométrica, ya no es tan algebraica como en esos casos, o económica. Ahora ya nos vamos a una situación geométrica. ¿Qué es lo que se tiene? Se tiene un río y se quieren cercar 3 lados. Y acá está el río. Ahí está el río. De tal manera, lo ponemos azulito, acá está el agua. Ese es el río. La cerca no va a ocupar, la malla ciclónica no va a ocupar el lado que coincide con el río. Solamente quiere que se ocupe este lado y este lado. Esos 3 lados. Entonces, para ello se cuenta con 1500 metros de malla ciclónica. 1500 metros de malla ciclónica. Es decir, esa malla ciclónica se va a colocar acá, en este lado, se va a colocar acá, en este otro lado, y se va a colocar acá, en este otro lado. Es decir, en esos 3 lados. Primera pregunta, atención, y a esto que vamos a hacer, abusado para la gente sobre todo, que piensa llevar cálculo. En cálculo hay un tema que se maneja de optimización. Si ustedes están observando, estamos optimizando, estamos resolviendo problemas de optimización, solo que bajo una situación particular, que sean funciones cuadráticas. Porque este tipo de problema que estamos haciendo se pudo haber hecho usando el concepto de derivada. El concepto de la derivada nos permite encontrar los máximos o mínimos de cualquier función. En este caso, como es muy particular por ser función cuadrática, pues no estamos derivando, pero estamos usando otro concepto. Entonces, muchas veces en cálculo tenemos que usar lo que se llama función de apoyo, que va a sumar en este problema. A ver,
1500 metros, ¿qué representa en el problema? El La contorno malla que se va a ciclónica acercar. que El perímetro. El perímetro, que me dijeron primero El contorno. Sí, el contorno que viene siendo el perímetro. ¿Sí? Entonces, 1500 metros viene siendo lo que es el perímetro. Ahora, ¿qué me están pidiendo optimizar? En este caso, maximizar. Al final lo dicen. ¿Qué me están pidiendo que se maximice? ¿Perdón? El área. El área. Y el área de un rectángulo, ¿cuál es? La base por su altura. La base Base por altura. Muy bien. Entonces vamos a pensar en este momento. Le voy a llamar X a este lado. Y a este lado le voy a llamar Y. Por lo tanto, el área de este rectángulo, ¿cuál es? El área de este rectángulo, independientemente que X por Y. el área es XY. X por X Y. Por Y. Que esa es la función que me están pidiendo maximizar. Pero aquí observo que en esta función del área tengo dos variables. Tengo la variable X y tengo la variable Y. Empezamos a jugar con nuestros conceptos geométricos. Si este lado vertical acá mide X, el lado opuesto también mide X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque los lados opuestos de un rectángulo son iguales. Pues si este lado mide X, el lado de enfrente también mide X. Entonces, 1500 es el perímetro. ¿Cómo representa el perímetro con estas variables que tengo acá? 2X más Y igual a 1500. Correcto. Entonces el perímetro lo puedo representar como 2X más Y igual a 1500. Esta función que acabo de representar con el perímetro 2X más Y igual a 1500, normalmente en cálculo nosotros le llamamos una función de apoyo. Función de apoyo. ¿Por qué? Porque esta función de apoyo me va a permitir despejar una variable para poderla sustituir en la función que yo tengo que trabajar. La que tengo yo que trabajar es la del área. Esa es la función que me están pidiendo, en este caso, maximizar. Me están pidiendo maximizar el área. Entonces yo tengo que trabajar con esta. Esta otra 2X más Y igual a 1500 me va a servir para que yo despeje una variable y la pueda sustituir aquí en el área y ya no tenga dos variables, ya no tenga la variable X y tenga la variable Y, ya tenga una sola variable que puede ser solamente X o puede ser solamente Y, dependiendo de qué yo vaya a despejar. Porque acá habrá algunos que quieran despejar Y, otros tal vez quieran despejar X. Por lo tanto, aquí puede cambiar la situación de la función, pero que no estaría incorrecto. Que les recomiendo, sugerencia, despejen la más fácil. ¿Y cuál sería la más fácil aquí en la función de apoyo? Y. La Y. Porque si despejo X tengo fracciones y al alumno le gustan fracciones. La Y. Entonces Y es igual a 1500 menos 2X. ¿Qué hago con esta Y que ya despejé? La sustituyo en el área. Entonces el área es igual a X por 1500 menos 2X. Hacemos la operación X por menos 2X. Nos da menos 2X cuadrada. Y X por 1500 nos da más 1500.
ya tengo la función que necesito. Ya Profe, tenés- ¿puede repetir cómo es que sacó la fórmula para maximizar el área? Es que no lo entendí. Pues es nada más que sepa su fórmula del área de un rectángulo, quinto año de primaria, creo. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Base por altura. Es X por Y. Acá no es nada de otro mundo. Es base por altura. La base vale Y para mí en esta figura y mi altura vale X. Aquí sale con el área de un rectángulo. Y el perímetro, que es el perímetro, la suma de todos los lados. Pero en este caso no son 4 lados, solamente voy a sumar 3, porque en el cuarto lado nos dicen está el río, allá nos va a llevar cerca. Entonces es 2x más y igual a 1500, despejamos la y y luego la sustituimos en la formulita. Y ya teniendo la Gracias, fórmula, profe. pues aplicamos lo que ya vimos el día de hoy, x igual a menos b sobre 2a, menos de fórmula, b vale 1500 sobre 2 veces menos 2. Entonces menos 1500 sobre menos 4. ¿Cuánto vale x? 375. 600. 75. Entonces, ese lado mide 375. Obviamente el lado de frente también mide 375. ¿Y cuánto mide el lado paralelo al río? Se le resta nada más los 2,375 de 1500. Correcto. Entonces a 1500 le restamos estos dos. 750. 750. De acá está, acá los 375 por 2 nos da 750. Entonces, el área, las medidas, porque piden cuáles son las medidas que debe tener el terreno, son de 375 por 750. Esas son las medidas que debe tener el terreno. ¿Y cuál es el área máxima? Para hallar el área máxima hay dos formas. O sustituyen en la fórmula menos 2x cuadrada más 1500x el valor de 375, o con las medidas que ya tenemos multiplicamos. Para mí sería más fácil multiplicar 375 por 750. 281.205. ¿Me repiten, por favor? 281.250. 250. 50. ¿Qué significa? Ustedes con 1500 metros pueden poner las medidas que quieran, ¿eh? Pueden formar su terreno. A lo mejor alguien hubiera dicho, vamos a formar uno de 500, 500 y 500. Es tu terreno, tú lo puedes hacer así. Pues vamos a poner 1500, pues que sean homogéneas las medidas. Pregunta, si yo cerrara un terreno de 500 por lado, ¿cuántos metros cuadrados iba a tener acá? Estoy usando 250.000. 250.000. 50.000. Y acá tengo 281.000. Estoy perdiendo 31.250 metros cuadrados porque quise poner de 500, 500 y 500. ¿Ya vieron para qué nos sirven ese tipo de situaciones? Es para optimizar situaciones en un terreno, en un cuartito que tengas. Hay un dicho por allá, caben 1000 cosas sabiéndolas acomodar. Puedes tener miles, las sabes acomodar y sabes optimizar,
vas a tener espacio. ¿Alguna pregunta con este problema? ¿Ya observaron las maneras que tenemos de obtener el máximo, o sea, de obtener la fórmula? Una fue de ingresos, que fue utilidad, ingreso menos costo, tuvimos que fabricarla. La otra fue la de una situación algebraica que va aumentando, en este caso, el número de árboles y va disminuyendo el número de manzanas. Y ya les dije, hay unos problemas de hotel similares a esos. Al decir similares, que su procedimiento es parecido. Y acá una situación geométrica. Maestro, ¿y así como se puede maximizar, igual se puede minimizar? Sí, por ejemplo, en un momento determinado, como les dije, en el problema del costo, ¿qué me hubiera interesado? Minimizar el costo. Entonces iba a ser muy directo el problema. Solo iba a aplicar la fórmula menos D sobre 2A. O sea, minimizar son cosas que en realidad sería como costos, son situaciones allá donde no me genere mucha... ¿Alguna pregunta? Sí. O sea, si hablo de cuestiones de economía, no me va a interesar maximizar costos. Te va a interesar minimizar costos. ¿Qué te interesa en economía? Maximizar ingresos, maximizar utilidades. En problemas de área, se me interesa maximizar las situaciones del área, de cómo poder distribuir. Volvemos a este problema. Un camino muy fácil hubiera sido 500 por lado, pero ¿qué te iba a producir? Te iba a producir 250.000 metros cuadrados. Pero ibas a estar contento porque casi lo tienes rectangular, lo tienes no rectangular como un cuadrado, porque enfrente también habría aparentemente 500. Es que está bonito un cuadrado, sí, pero en cuestiones de espacio, en cuestiones de... Estamos hablando de 31.250 metros cuadrados de diferencia. ¿Y sabes qué puedes hacer con 31.250 metros cuadrados? ¿Te lo imaginas? Una piscina. Una nada más. 2. 100, 8 si quieres. Pues no lo sé, pero habría que maximizar cuántas piscinas podemos hacer allá. ¿Hay alguna pregunta sobre esa situación? ¿Sí? No, Una maestro. piscina al lado de un lago, un río. ¿Seguros? ¿No Sales de la tienen piscina y te vas al río. alguna duda? Bueno, vamos a hacer uno más para terminar el día de hoy. Uno más facilito porque los alumnos ya están cansados. Algo también de rectangulares. Dice así, está facilito. Es parecido más no igual. Encuentra el área rectangular máxima. Está facilito, rapidito lo terminamos. Encuentra el área rectangular máxima que se puede encerrar con 80 metros cuadrados de malla ciclónica. Facilito. Encuentra el área rectangular máxima que se puede encerrar con 80 metros cuadrados de malla ciclónica. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Un dibujito. ¿Y qué van a dibujar? Un rectángulo. Un rectángulo, muy bien. Entonces, vamos a dibujar un rectángulo. Es lo que vamos a dibujar, un rectángulo. Un rectángulo. Bien.
Me están pidiendo una función a maximizar. ¿Qué función? El área. Pero antes de escribir el área, como es un rectángulo, vamos a ponerle nombres a las variables, a los lados. Voy a llamarle X y Y. X. Si acá es X, enfrente también es X. X. Si en el lado izquierdo es Y, en el lado derecho es Y. Y. Por lo tanto, la función que me están pidiendo maximizar es el área. Área. El área de un rectángulo, ¿cuál es? Base. Base por altura. X por Y. Esta es la función a maximizar. Es la función a maximizar. Pero ¿qué estoy observando en esta función a maximizar? Que tengo dos variables. Tengo la variable X, que representa en este caso los lados horizontales, y la variable Y, que representa los lados verticales. Pero me informan algo por allá. ¿Qué es lo que me informan? Ya no te dan el perímetro, sino que te dan el área. Sí, ¿no? Ve bien qué dice. Que son ¿Qué dice? 80 metros cuadrados de malla. ¿Eso dice? ¿Seguro que eso dice? Maestro. Eso escuché. Sí, eso dice 80 metros cuadrados de A malla. ver. Determine el área de metros. que puede Área encerrarse de- con 80 metros de malla ciclónica. Que se puede encerrar con 80 metros de malla ciclónica. Entonces, ¿qué les estoy dando? ¿Qué les estoy dando? Les estoy dando el El perímetro. El perímetro. ¿Sabes? 80 metros. Por lo tanto, el perímetro de un rectángulo, a diferencia del problema anterior, que también fue rectángulo, ahora el perímetro que viene siendo 2x más 2y 2Y. Para 80. Observo que todo tiene mitad. ¿Sí? Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1 y mitad de 80, 40. Por lo tanto, decir 2x más 2y igual a 80 es equivalente a decir x más y igual a 40. De aquí despejamos cualquiera de las variables. En este caso da lo mismo despejar cualquiera. Pero por costumbre despejamos la y. Y la y nos da 40 menos x. Ahora sustituimos en área. Ahora lo sustituimos en el área. Esta, o lo que está acá a mi derecha, es lo que nosotros llamamos función de apoyo. Muchas veces se necesita, algunas otras veces no. Entonces nos vamos al área, que viene siendo x por 40 menos x. Hacemos el producto, nos queda 40x menos x cuadrada. Ahí está la función. Entonces, x es igual a menos b sobre 2a. Menos de fórmula, ¿cuánto vale b? 40. 1. 40. Cuidado, a propósito lo dejé de esa manera porque luego se van con la pinta, se van pensando, aquí está, muchos ya empiezan a decir b vale menos 1. No, hay que ordenarlo de mayor a menor. Entonces, ¿cuánto vale b? Vale 40, menos 40 sobre 2 veces menos 1. Por lo tanto, x vale 20. ¿Y cuánto vale y? Igual 20. 20. Tuvimos y es igual a 40 menos 20, y vale 20. Por lo tanto, las medidas van a ser de 20, 20, 20 y 20. Por lo tanto,
la figura ideal para este ejercicio, para este contexto, ¿cuál va a ser? Un cuadrado. Y luego no le vaya a salir a alguien, maestro, que usted dijo que era rectangular. ¿Sí? Recuerden que todo cuadrado pertenece a la familia de los rectángulos. Ya tenemos un rectángulo de 4 lados iguales. 20, 20, 20. Muy bien, jóvenes, hoy creo que hemos hecho varios problemas. Ya les mostré algunos ejercicios tipo. Creo que pueden empezar a trabajar ya en su material. De todos modos, chequen los videos que les tengo puesto o vuelvan a revisar este video. No hay ninguna inconveniente. Y empiecen a practicar. No nos volvemos a reunir hasta, allá les mandé un archivo donde están las reuniones que vamos a tener. Nos volvemos a reunir hasta el miércoles 6 de agosto, 6 de mayo. El 6 de mayo a las 10:30, donde platicaremos ya otros tipos de problemas, repetiremos esto, que es normalmente la misma situación. ¿Alguna pregunta, por favorcito? Entonces, nuestra siguiente reunión ¿Cuántos temas faltan, profe? ¿Es el último? ¿Solo es este? No solo es ese. Función ¿Ya lineal. acabó? Función lineal y función cuadrática. Atención, recuerden que acá habían en este periodo dos actividades. Lo que era la función inversa, pero la función inversa la habíamos adelantado. La función inversa ya fue calificada. Sí, en el corte pasado. Y solo nos quedaba pendiente esta actividad. Pero como quedó establecido en la academia que tuvimos haciendo una junta virtual, es de que en esta semana que viene se les va a examinar a los que no habían presentado función inversa, se les va a examinar función inversa. Obviamente estoy hablando de mis compañeros maestros que no habían visto función inversa. Y la semana del 18, yo se las tengo programada la actividad para día 18, lunes 18. La semana del 18, digo, ¿por qué la semana del 18? Porque pudiera ser 19, 20, 21, 22, el 18 al 22, la actividad de función lineal y cuadrática. Pero yo estoy prefiriendo ponérselas lunes 18 porque, pues como ustedes no tenían que ver inversa ni nada, pues han tenido el tiempo para dedicarse solo a esta actividad. Unos a lo mejor se los van a poner 21, 22, considerando de que pues después van a ver esto. Pero como ustedes solo a esta se han dedicado, yo la tengo asignada para el lunes 18, como les mandé en el archivo. Así que ya deben de haberles compartido por su jefe de grupo. De allá, pues, a partir del 18, obviamente no quiere decir que nos dejamos de ver, estableceremos 2 o 3 sesiones más como para hacer un repaso para que puedan entonces presentar el día 1, creo que el día 1, su actividad. O sea, no su actividad, su prueba de desempeño. Entonces, por favor, el archivo, supongo que ya se los compartieron, ténganlo en cuenta. Pues, ¿hay alguna pregunta más? Si no es así, pues ha sido un gusto volver a estar con ustedes. Tenemos prácticamente estos días para que vayan repasando. Obviamente también sé que se dedican a las otras materias, pero ustedes ya tienen un tiempo para, con lo que explicamos hoy, empezar a intentar a resolver ya los problemas, ¿sí? O checar algunos videos por si quieren ver alguna otra forma, a lo mejor mejor explicada, de algunos problemas, o repetir el mismo video si tienen alguna aclaración. ¿Alguna duda? ¿Nadie tiene una pregunta más?
Entonces, con esa situación, muy buenas tardes, descansen y a una exhortación, sigan cuidándose. Gracias, maestro. Adiós, profe. See you later, alligator. Hola, profe. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, maestro. Buen día. Luego, descansen. Luego, profe.